Y estamos de vuelta junto a ustedes para conversar esta mañana con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Vamos a hablar de las tomas. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias estás? por la invitación. Sebastián, tenemos un temazo, ¿verdad? Y el gobierno en aprietos, en el fondo, producto de la decisión de la justicia de erradicar, desalojar la toma de San Antonio. 10.000 personas, 4.000 familias más o menos se estima que están ahí, pero hablemos del fenómeno de las tomas, ahí con el caso San Antonio obviamente puesto ahí en la mira. No es la única que tiene que tiene que hacerse ahora. Hay otra toma en Valparaíso, ¿verdad?, que también tiene fecha de desalojo para este fin de semana. Para dar cuenta de que estamos hablando de un fenómeno que es bastante más complejo, más extendido y que además tiene números que son bien inquietantes. Uno puede poner como hito desde que partió este gobierno, pero probablemente de un poco antes también, que se han incrementado las tomas de terreno, las tomas. Ponerle el apellido ilegal a la toma es como medio tirado a las mechas, pero hay que poner destacar la ilegalidad del fenómeno de la toma. Ustedes en Déficit Cero tienen cifras para poner sobre la mesa y explicar cuál es exactamente la realidad de esta situación. Mira, bueno, he estado vinculado a la temática hace rato, sí, ¿cierto? Y en esto yo creo que las mejores cifras hoy día y el mejor análisis más poroso, digamos, que existe, lo tiene justamente Techo, ¿ya? Quien es socio fundador justamente con la Cámara Chilena de Construcción de lo que somos en Déficit Cero. Lo que nos permite Déficit Cero es mirarlo un poquito más con una perspectiva, ¿cierto? Y al respecto, tomemos en consideración lo siguiente, que en los últimos 5 años, ¿ya?, en promedio al día en Chile, si tú tomas los datos de los catastros de Techo, al día en promedio al menos 100 personas se han ido a vivir a situación de asentamientos irregulares en el país al día. Wow. 100 personas. Esa es una tasa brutal, ¿ya?, que no teníamos en los últimos 30 años, de crecimiento de la población de campamentos, asentamientos o tomas. Lo que te muestra de alguna manera, la tesis, ¿cierto?, que estamos construyendo es que empieza a ser como una suerte de no creencia en los caminos institucionales para acceder a una situación habitacional. ¿Ya? Empieza a darse un fenómeno que se empieza a dar en otros países de Latinoamérica. Y ahí es bien interesante el cambio que hay entre el concepto como de campamento y de asentamiento. En Chile se entendía siempre los campamentos, se habla de los campamentos. ¿Ya? ¿Qué es lo que diferencia las dos cosas? Básicamente una expectativa de tiempo. Un campamento es una situación transitoria, por esencia. Claro. Construcciones ligeras, ¿cierto? Población más o menos vulnerable, ¿verdad?, que se organiza y que espera estar ahí un periodo transitorio, porque en Chile está la idea como, en Chile hay un futuro con vivienda, ¿verdad? El asentamiento, que es lo que se da en otros países, las favelas, las villas, ¿cierto?, miseria de Argentina, los precarios en Centroamérica, qué sé yo, es más bien un lugar donde la gente se asienta y construye su casa, ¿ya? Y eso es lo que se ha empezado a dar en Chile, te diría, en los últimos 5 años con más fuerza. Déjame ¿ya?, hacer solamente para que me precise una cosa, porque una cosa es un asentamiento precario y otro es precario. Claro, pero es que otro es un asentamiento irregular, porque la toma de San Antonio en algunas zonas de esta gran cantidad de hectáreas pareciera ser, que, por cierto, es irregular, pero no necesariamente precario. Hemos visto quienes han terminado construyendo viviendas bastante sólidas, generando, digamos, conexiones de electricidad. Entonces, precario no es. Tú tienes toda la razón. No, por eso y precisé, dije, o sea, asentamientos informales. Exacto, ¿ya? Asentamientos informales. Incluye los precarios, pero lo que no necesariamente son tan precarios, porque con el paso del tiempo empiezan como a establecerse de una manera un poco más sólida, por decirlo Exactamente. así. Y dije, hay países donde eso se le llama precario. Exacto. Así el nombre, vamos a los precarios. Perfecto. En Centroamérica, así como favela o Villa Miseria. Exacto. Y en Chile se llamaba campamentos, que era el único país donde se le llamaba así, de toda Latinoamérica. Porque era el único país donde la situación, de alguna manera, era transitoria. ¿Ya? En otros países... Y ese es el gran fenómeno, el gran cambio que hemos tenido en los últimos años. Y lo que está pasando ahora es que hay una mezcla hoy día, ¿cierto?, en los actuales asentamientos, donde se dan fenómenos como justamente la toma San Antonio. ¿Qué es un asentamiento? Es un asentamiento, ¿cierto? 10.000 personas, ¿verdad? Donde están el nivel de formalidad, ¿cierto? Empieza a haber como una suerte de radier, ¿verdad? Reja,
a veces casas con segundo piso, mezclado con fenómenos más vinculados a lo que teníamos en la idea nosotros, ¿cierto?, de los campamentos, hace 20 años atrás. Mucha vulnerabilidad, mucha pobreza, etcétera. Déjame preguntarte si ustedes tienen identificado cuál es el punto de quiebre ahí, dónde está el punto de inflexión para que se empiece a instalar este fenómeno nuevo. ¿Tiene que ver con la migración? ¿Tiene que ver con qué? ¿O en qué momento el Estado dejó de dar respuesta también, claro, como para pensar que el asentamiento era la solución? Y ahí es buena tu pregunta, Connie, porque nos permite darnos cuenta de dos cosas. O sea, que acá podemos caer en un riesgo con el análisis de la toma San Antonio o otras tomas de creer que es solo San Antonio, ¿cierto? Es un fenómeno que está siendo mirado hoy día por distintos actores en distintas ciudades. Y segundo, creer que es un fenómeno únicamente de las tomas, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasó? En primer lugar, el año 2002 en Chile éramos 4 millones de hogares, ¿ya? Hoy día somos 7 millones de hogares. Y se proyecta, ¿cierto?, al 2035 ser más de 8 millones de hogares. Vale decir, la población de hogares en Chile prácticamente se va a haber duplicado en 30 años. O sea, la demanda aumentó, ¿cierto? Por otro lado, el precio de la vivienda se disparó, ¿verdad? Factores coyunturales, las tasas de los créditos hipotecarios, o sea, el acceso para poder comprar esa vivienda también se alejó y la liquidez aumentó, ¿ya? Y todo esto súmalo a un Estado de Derecho que disminuyó, ¿ya? Fundamentalmente entre el 2019 y el 2021, post-estallido social y pandemia, ¿cierto? Por lo tanto, y la liquidez con los retiros. Y eso generó que el nivel de campamentación que hubo entre el 2019 y el 2023 en el país fue brutal. Aumentó de más de 47.000 familias, ¿cierto?, a más de 113.000 familias hoy día. Lo cual estamos hablando de cerca de 400.000 personas viviendo hoy día en asentamientos informales en Chile. Ahí estuvo el quiebre, por decirlo así, como más explosivo, pero los datos nos muestran que esto empieza a aumentar con algún nivel en el fondo de recurrencia, por ahí por el año 2010-2011, justamente es el periodo en que la curva del precio de la vivienda se dispara por sobre la curva de los salarios de los chilenos y chilenas, ¿ya? Y ahí evidentemente la demanda por vivienda es un factor muy estructural donde está muy vinculado al flujo migratorio. ¿Y hay aparejado en alguna dimensión, Sebastián Bowen, una razón que justifique esa pérdida de confianza en las instituciones? Esa idea del campamento de voy a estar aquí un rato porque me van a dar mi vivienda social. ¿Hay algo que justifique también la instalación de esa idea? Es que justamente el cambio que hay es, más bien, ¿cierto? Sí, o sea, mirando los datos generales, ¿verdad? Situaciones, hay particularidades para todo, pero si antes el campamento era un lugar transitorio en el cual me organizaba en un comité para luego, ¿cierto?, transformarme en un barrio de manera más institucional, los asentamientos son distintos y por lo tanto los asentamientos no tengo esa expectativa. En el asentamiento tengo la expectativa de que ahí voy a invertir para tener mi vivienda de alguna manera, ¿cierto? Con los retiros, el 10%, etcétera. Y justamente lo que estamos percibiendo es que en general la política habitacional en Chile en los últimos 10 años no fue capaz de adaptarse a acoger el cambio que existió en la demanda, ¿ya? Y ahí hay un problema que hemos tenido a nivel de Estado, y cuando digo Estado, de todos los actores que de alguna manera nos vinculamos con el Estado. Por ejemplo, los temas de arriendo, ¿ya? Que uno diría, oye, sí, pero es que en Chile está el tema de la vivienda en propiedad. Sí, perfecto, pero resulta que hay 700.000 hogares cuya mejor solución no es la vivienda en propiedad. Piensa en hogares unipersonales, más de 300.000. Piensa en hogares migrantes sin residencia, ¿ya? Que podrían postular un subsidio de arriendo, no una vivienda en propiedad. O piensa en hogares jóvenes de 2 o incluso 3 personas que no quieren una vivienda todavía en propiedad porque quieren, en el fondo, probablemente van a ir cambiando su situación. No se andan a vivir. O adultos mayores, ¿verdad? Hogares pequeños de personas mayores. Todos esos hogares, la mejor solución sería una buena política de arriendo. Y en Chile no hemos podido avanzar hacia allá. En gran parte porque hay grupos de distintos lados, ¿verdad?, que dicen que no hay que avanzar en ese lado. Todo lo que es la planificación de las ciudades en Chile, fíjense en este dato, el año 2002, ¿ya?, el 70% de la población vivía en comunas donde el plan regulador estaba actualizado. 70%. Hoy día, ¿ya?, menos del 20% de la población vive en comunas con un plan regulador actualizado. O sea, la planificación, el pensar la ciudad hacia cómo hacemos que estos más de 8 millones de hogares que vamos a tener en el 2035 puedan estar viviendo en nuestras ciudades, prácticamente no existe. Ahora déjame preguntarte, Sebastián, déjame hacer un paréntesis en esto. Sí. Primero, nosotros veníamos con una política en la que veníamos disminuyendo la cantidad de campamentos y de repente nos pegamos, digamos, ahí se produjo un quiebre y empezaron a aumentar los campamentos. ¿Cuándo se produce ese mayor aumento y empiezan a crecer de vuelta los campamentos? Porque
corrígeme si me equivoco, pero tengo la idea de que claramente no es solo la época de la pandemia, digamos, sino que, No. que esto es con anterioridad. Y todos los datos que te voy a decir son de techo, ¿ya? Así para dejarlo súper claro. Efectivamente, los campamentos están disminuyendo con fuerza entre el año 90 y el 2010. Así es. ¿Ya? Del 2010 empieza un aumento de más o menos 2.000, 3.000 familias anuales. ¿Ya? ¿Por qué? Estructural. Y ahí el precio de la vivienda es importante, o sea, se dispara mucho el precio de la vivienda por sobre lo que los chilenos y chilenas acceden, ¿verdad? Empieza el aumento también de la demanda migratoria. Y por lo tanto, el campamento empieza a ser una suerte de válvula de escape, ¿ya? Un síntoma de una presión que existe en la ciudad. 3 de cada 4 familias que llegan a un asentamiento informal, antes de estar en el asentamiento informal, están en la ciudad. ¿Dónde? En arrendos informales y en allegamientos. ¿Ya? Entonces, cuando tú te das cuenta, los conventillos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sí, el clásico, sí. Entonces, en zonas pericentrales, eso eran campamentos ocultos. Que luego... Que estaba muy disimulado, claro, porque uno veía por fuera una ¿verdad? vivienda, Exactamente. pero a puerta adentro era... O incluso bodegas, Exacto. pero que luego esas mismas familias o personas, ¿cierto?, pasaron a estar en un campamento. Entonces empieza a aumentar de manera sostenida entre el 2010 hasta el 2018 aproximadamente. O sea, campamento es el término, pero en estricto rigor teníamos a estas personas viviendo en estas Exactamente. condiciones, pero no en un campamento propiamente tal. Por eso es bueno el concepto como campamentos ocultos. El allegamiento, el hacinamiento, el arrendo informal son campamentos ocultos. Que luego, ¿cierto?, cambian esa sintomatología a ser campamentos más visibles. Pero esto explota desde el 2019 en adelante. De hecho, la cantidad de asentamientos informales que se instalan en Chile post octubre de 2019, ¿cierto? Y antes de marzo de 2020, ha sido por lejos la mayor cantidad en los últimos 20 años. ¿Qué produce el octubre del 2019 que genera este incremento tan relevante? ¿Qué es un acto de liberación? ¿Qué no se entiende? Porque... No, fundamentalmente 3 cosas. Disminuye de alguna manera lo que comparte el estallido social con el estallido habitacional, ¿cierto? Si lo quisiéramos denominar así, es que se deja creer en las instituciones. Pues se dice, oye, ¿sabes qué? Mejor no sigo postulando el subsidio, no sigo postulando el crédito, no lo voy a tener nunca. Tener respuesta y... La solución la tengo en el terreno que veo eriazo en algún lado. Digamos, esa es una creencia. Y la legitimación que se hizo también. Exactamente, baja el Estado de Derecho. Eso es bien relevante. O sea, San Antonio tiene mucho que ver con eso, porque si bien no llegan las casi 11.000 personas de golpe, pero sí parte en octubre del 2019. Exactamente. Y 3, con la pandemia esto se exacerba, ¿verdad? Porque aumenta la liquidez. Entonces me puedo comprar algo rápido, en el fondo prefabricado, lo que sea, y me instalo. Y además está todo el riesgo del hacinamiento y toda esa problemática. Ya, Sebastián. Y la otra pregunta es, a la par con esto venimos teniendo un déficit de viviendas, sí, del que el gobierno permanentemente habla. Tratemos de cruzar una cosa con la otra, porque el déficit están súper de vivienda... vinculados. Claro, ¿por qué se produce ese déficit de vivienda? Que yo sé que tiene montones de explicaciones estructurales de cuánto se demoraron en construir, los permisos, en fin. Lo hemos conversado con el ministro Carlos Montes, pero tratemos de cruzar ambos temas también. Le decía a la Connie, ¿cierto? No es solo San Antonio y no son solo las tomas. ¿Por qué? Las tomas son un síntoma, un problema mucho más grande que es lo que tú dices, ¿verdad? Y básicamente este déficit de vivienda se debe a una alta demanda y una baja oferta. Y lo que hemos tenido en Chile es una baja oferta. ¿Y por qué tenemos esa baja oferta? Eso. Entonces, y en gran parte ahí, te diría, el factor primordial es que no hemos sido capaces de proyectar nuestras ciudades. ¿Ya? Entonces tenemos ciudades obsoletas. ¿Ya? Lugares, por ejemplo, toda la densificación que se podría hacer en torno al transporte o el desarrollo en torno al transporte. Si tú estás hoy día proyectando $7.000 millones en trenes, ¿cómo se van a generar las viviendas, los equipamientos, los servicios alrededor de esas líneas, de esas estaciones? ¿Ya? ¿Quién está pensando en aquello? La verdad es que poco, ¿verdad? ¿O para qué hablar de toda la inversión que se está haciendo en materia de metro y la densificación que eso podría significar, accediendo a mayor cantidad de gente a justamente ese transporte? Entonces esa es una de las políticas que vemos bien relevantes de impulsar, que haya una planificación integrada del Estado, ¿cierto?, en torno justamente al transporte, y ese tipo de conversación no se están teniendo. Lo que hemos seguido haciendo es básicamente un subsidio a la demanda para acceder a vivienda a una población más vulnerable que ese subsidio ya no está dando. No se están teniendo ese tipo de conversaciones porque yo sé que no hay una sola respuesta, pero a uno le parece que es como que deberíamos estar hablando de eso. ¿Por qué no se está teniendo ese tipo de conversaciones? Mira, yo creo que ahí está la madre del cordero. Yo creo que hay una barrera institucional importante, ¿ya?
en que tenemos un Estado construido en base a carteras sectoriales que no permite que exista esa planificación integrada, ¿ya? O sea, por un lado tú tienes una inversión en transporte gigantesca, sin ir más lejos el puerto San Antonio, ¿cierto? O sea, por dar un ejemplo súper interesante de inversión en obras públicas, que no está conversando con la problemática habitacional ni con la problemática en materia de acceso a servicios o acceso a transporte, ¿ya? Entonces está compartimentada y no hay ningún actor que la esté de alguna manera integrando. Pero en segundo lugar, hay una barrera temporal. Esto te exige tener una mirada que sea al menos a 10 años plazo. Y esa mirada no existe. Hoy día, ¿quién está poniendo una pregunta de cuáles van a ser nuestras ciudades en 10 años más en Chile? O hablemos, hoy día vamos a estar en un periodo de candidaturas presidenciales. Yo esperaría que las candidaturas presidenciales que se presenten efectivamente puedan decir, oye, en las 10 ciudades más importantes del país, con mayor cantidad de demanda por vivienda, vamos a hacer una proyección interesante de los próximos 5 años y los próximos 10 años, que va a implicar una inversión pública-privada. Y eso, la verdad es que no se está hablando. Es que te escucho, Sebastián, y creo que este tema lo... ¿Cuántos años llevamos nosotros haciendo radio? ¿25? 25. Desde hace 25 años hemos hablado de esto. ¿De qué? ¿Del cortoplacismo? Del cortoplacismo. O sea, que, claro, y yo me digo que estás pidiendo planificación de largo plazo, y eso no rinde políticamente. Y ese es el drama que tiene este país. Tal cual, o sea, porque de esta planificación, a la necesidad de esta planificación, venimos hablando hace décadas, y todavía no somos capaces de hacerlo. Déjame preguntarte cuál es la participación o el rol que debiera jugar el sector privado en esta cuestión también. Porque tenemos, ¿verdad? Hemos visto con total razón al sector privado, al mundo de la construcción en el fondo, hacer súper malos balances de los últimos años que han tenido efectivamente un problema grande, que la industria está alicaída, hay un nivel de desempleo importante ahí. ¿Qué posibilidades tiene también el mundo privado entonces de impulsar un poquitito, de alguna manera, este cambio y de contribuir en la dirección correcta para generar esta nivelación entre la oferta y la demanda? Pucha, yo la verdad, a ver, cada mundo tiene sus reglas, ¿cierto? Entonces, el mundo privado se mueve con unas reglas, y creo que pedir otra cosa, vale decir, una empresa se justifica en la medida que esa empresa genere rentabilidad, si no, no puede ser empresa, ¿cierto? Y en ese sentido yo veo un mundo privado que está pidiendo esta planificación, de alguna manera, también a gritos, ¿ya? Y como tú dices, no rinde políticamente, pero ahí creo que hay una instancia interesante en esta elección presidencial, en la ventana que se ven ahora. Porque el problema de la vivienda, hoy día en Chile ya no está siendo una problemática únicamente de grupos vulnerables. No, pues. Entonces lo que estamos viendo con las tomas, ¿cierto?, que estamos hablando, medios bajos, o el problema del acceso al crédito, etcétera, está empezando a ser un problema también de grupos medios. Cuando empieza a ser un problema de grupos medios, empieza entonces también a atender la mirada, ¿cierto?, de la agenda política. Y ahí creo que hay que imitar eventos que son bien interesantes. Por ejemplo, el metro, ¿ya? El metro a mí me parece un fenómeno súper claro de cómo algo que la única forma de hacerlo es con una mirada a largo plazo. El metro no puede tener una mirada a corto plazo. La única forma de hacerlo es una mirada a largo plazo. Y se ha tenido y ha sido exitoso en eso. ¿Y por qué? Porque trae un rédito de corto plazo también para quienes están ahí de distintas maneras. O sea, todos tienen alguna cinta que cortar. Exacto. Todas las candidaturas, ¿cierto? O sea, todas las presidencias y roles tienen alguna cinta que cortar en algún momento de una línea. ¿Qué hacemos para que en el tema de vivienda hagamos lo mismo? Exactamente. Por ejemplo, o sea, te voy a decir un dato bien interesante que hoy día se habla mucho del banco de suelo. Hay otros países que han hecho de adquirir el estado de suelo, ¿cierto?, para hacer una planificación no a 5 años, sino que a 30 años, como uno de los principales pilares de su política de vivienda, de servicios, etcétera. ¿Y en cuántos debates presidenciales nos hemos preguntado por el tema del banco de suelo? Y todavía no... Y ahí... Pues te digo que es como angustioso. Si nosotros nos pusiéramos y dijéramos, oye, están 20.000 millones de dólares, toda la inversión que se hace en transporte en materia de autopistas, trenes, metro, etcétera. Bueno, que se levante un catastro alrededor de todos los suelos que hay hoy día y que el Estado efectivamente vaya y sea un actor comprador. Y que después eso incluso para el mismo Estado puede ser un tremendo fuente de ingreso el día de mañana. El otro día, fíjate, es que es una tecla que me pasó el otro día yendo a Rancagua por el acceso sur. Y yo de repente miré alrededor y una cantidad de terrenos pelados alrededor de la autopista, impacto, y dije, ¿por qué este lugar no puede transformarse en un chicureo? ¿Qué diferencia? Porque el chicureo está igual o más lejos, digamos, ¿verdad? Igual o más lejos, y conectado por una autopista, y miren lo que es hoy día una ciudad, es un mundo satélite totalmente.
¿Por qué no? Bueno, ¿Dónde está el clic que no se hace para pensar que Sí. tú puedes transformar esa cuestión también en un polo urbano? Es súper buena tu pregunta, Connie, porque yo creo que en eso tenemos trauma. Así ya pasando a otro nivel, ¿cierto? No únicamente... El primer trauma que tenemos es la extensión urbana. ¿Ya? Que creemos que la extensión urbana es segregación porque así ha sido en Chile. No tiene por qué serlo. Pero en otros países no tiene por qué ser así. Entonces, el chicureo no ¿Cierto? es segregación, digamos. O sea, es segregación de riqueza. De tú podrías riqueza, verlo, bueno, ¿verdad? claro, pero no se transformó en un polo de pobreza, que la segregación todo el mundo la Claro, tiene asociada a eso. exactamente. Los vamos a tirar para afuera del radio urbano, digamos, y terminan transformándose en... No Y es eso no tiene por qué ser así en otros países, no es así. Pero hay un segundo trauma, ¿verdad? Que es que creemos que la cooperación público-privado le va a convenir únicamente al privado. Claro. ¿Ya? No hay cooperación en Y el sector resulta privado, que cuando- sino que es conveniencia Claro, para el privado. cuando tú analizas en los momentos en que Chile más se ha desarrollado, siempre ha sido, y es parte, yo diría, como nuestra cultura de política pública, finalmente, siempre ha sido porque se han estructurado buenos mecanismos en que el Estado pone de alguna manera las normas, la regulación, la planificación, pero quien también lo ejecute y le conviene es al mundo privado. Eso el problema es, perdona Sebastián, porque hay un exceso de ideologismo al momento de interpretar esa cooperación pública-privado o porque en algún momento la cooperación público-privado efectivamente terminó beneficiando más al privado que al público. O sea, no me cabe duda que pueden haber contratos que haya pasado eso, etcétera. Pero en términos generales, creo que la cooperación pública, cuando está bien diseñada, la cooperación pública-privada es un motor de desarrollo. O sea, a mí no me cabe de- ninguna duda. es un problema de ideología. Y yo creo que sí. O no sé si ideología, tal vez puede ser de inexperiencia. O sea, puede ser, probablemente hoy día tú le... No, le- pero tú puedes ser un experto, pero si desconfías es porque desconfías desde tu república ideológica. Claro, pero... Porque pero- crees que el Estado siempre lo va a hacer mejor. Pero claro. probablemente te vas a ir dando cuenta en el camino que la mejor forma de hacer realidad tus ideales sea muchas veces en cooperación pública-privada. Y eso yo creo que no hace falta en vivienda, no hace falta en ciudad. ¿Ya? Hay hechos súper concretos. Lo que pasó ahora con esta propuesta de ley que justamente ha enviado Hacienda en materia de acceso al crédito, ¿cierto? Un subsidio a la tasa, más en el fondo una garantía estatal. Para abaratar el costo del crédito. Más allá habrá que ver si eso logra llegar a puerto, el impacto que tenga, etcétera. Pero más allá de eso, lo que me parece simbólico es que es un Estado que hoy día está diciendo, ¿sabéis que esta cuestión hay que hacerla en conjunto entre los privados y nosotros? Y eso creo que es un golpe a la cátedra, por decirlo así, al menos como vimos los últimos 3 Ese es años. el camino, ¿verdad? aunque se enfoque de nuevo solo en el tema de los propietarios, digamos, pero porque tú me Es parece que- que pones un tema con el tema del arriendo que es súper importante. Es que tienes que mezclar ambas cosas. Si yo creo que el tema de la propiedad o el acceso a la vivienda privada en Chile es un tema súper cultural y va a estar siempre. En Chile nos gusta estar de local, nos gusta la casa, etcétera. Pero eso no quiere decir que no tengas que potenciar para ciertos perfiles de familia, en ciertos momentos, el arriendo. Entonces, creo que hay que caminar en ambos paralelo. sentidos, ¿cierto? ¿Cómo proyectas tú una solución ante un fallo tan perentorio como el de la Corte de Apelaciones de Valparaíso? O sea, jueves de la próxima semana empieza, aunque sea paulatino, un desalojo que va, digamos, llevar el problema a otro lado, porque no resuelve el problema. Sí. La justicia no está obligada a resolverlo, sino que más bien a resolver el problema puntual de la ocupación de un terreno. Claro, la legalidad. La legalidad, claro, pero se desata aquí un nuevo problema. Pucha, mira, o sea, creo que es súper importante darnos cuenta de lo que está detrás. Es finalmente una ausencia del Estado, al menos en los últimos 5, 6 o 7 años, digamos. O sea, esta cuestión estaba pasando a vista de paciencia de toda la gente, y no únicamente en San Antonio. O sea, anda a ver los cerros de Arica o en lo que pasa en Lampa, da lo mismo, en Osorno, en Temuco, en muchos lados. Yo creo que partir de esa base me parece relevante, porque lo que tiene que pasar hoy día es de alguna manera un esfuerzo por parte del Estado por retomar un camino que se perdió, ¿ya? Y eso es mucho más difícil. Al respecto, primer paso, creo yo, se va a llegar a algún tipo de negociación. ¿No? Es imposible que se desaloje, creo yo, no sé, a 10.000 personas de la noche a la mañana. Sobre todo que va a ser únicamente trasladar el problema, ¿ya? O sea, esas 10.000 personas se van a ir para otro lado, ya sea en los campamentos ocultos, ¿verdad? En hacinamiento o en arrendos informales, claro, o en otra toma. Entonces, lo que tiene que haber es un plan, ¿ya? Y ese plan parte, a mi juicio, por registrar y catastrar. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que no quiere solución, ¿ya? O la gente que quiere vivir al margen de la legalidad, ¿ya? No quiere ser ni registrado ni catastrado. Y eso te permite a ti empezar a diferenciar, a filtrar a aquellos que quieren estar en un proceso institucional de aquellos que no, ¿ya? En segundo lugar... El que no quiere significa que mañana puede terminar ocupando otro terreno, entonces. Pero es que ahí es otro tipo de política,
con el que no quiere. Es una política que no está asociada al tema habitacional ni de emergencia. Probablemente una política más asociada a seguridad. Y justamente lo que está pasando con estas tomas, ¿ya? Es que aquellos que quieren estar aún fuera de la legalidad, justamente, incluso personas vinculadas a temas de mafia u otras cosas, van a querer estar en estos lugares donde el Estado está ausente. Entonces se escudan, por decirlo así, en aquellos que les falta vivienda, en aquellas familias que están muchas veces tratando de construir su casa ahí o lo que sea. Y eso hay que diferenciarlo. Hay que lograr filtrarlo. Y el registro y el catastro de aquello te permite empezar a hacer esa distinción. Y luego ver qué tipo de soluciones tú necesitas. Vas a encontrar gente que su solución va a ser el acceso a un crédito, gente que lo que necesita es un subsidio, gente que no va a poder tener ninguno de esos dos tipos de solución y por lo tanto el tipo de solución es más bien de emergencia. Y ahí entonces tú empiezas un plan y ese plan, la única forma de funcionar es que todas las autoridades regional, municipal y central estén alineados en los próximos 5 años de trabajo. Temazo, el que estamos conversando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián, un gusto poder conversar Gracias, contigo esta Sebastián. mañana. Nada, gracias a ustedes por todos los temas tocados. Así. No, extraordinario. Que les vaya Muchas gracias, muy bien. Sebastián. Chao, chao.